Muy bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática, la número 3 para este tercer trimestre del año 2024. La lección de esta semana se titula Controversias. El discípulo Juan Marcos enmarca muchas controversias que nuestro Señor Jesucristo tuvo en su tiempo con generalmente los líderes religiosos del tiempo de Jesús. Y vamos a estudiar algunas de ellas durante el estudio o el repaso de la lección de esta semana. El versículo de memoria lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 27 y 28, y dice de la siguiente manera: También les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Hablando de controversias, el día de reposo del Señor, día sábado, es una de las grandes controversias de la cristiandad hoy en día. Inclusive lo fue en los tiempos de Jesús y lo sigue siendo hoy en día. La cristiandad tiene mucha controversia con respecto a no guardar el verdadero día de reposo del Señor, diciendo que ya quedó abolido, que nomás era para los judíos. Pero bueno, este tópico lo enmarca la lección en el día martes de esta semana, así es que lo vamos a guardar para ese día. Muy bien, vamos de lleno a la controversia del día domingo. El día domingo la lección se titula La curación de un paralítico. El texto de este día lo encontramos en San Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y voy a parafrasear los versículos por motivo de tiempo. El Señor Jesucristo se encontraba predicando en Capernaum, de acuerdo a los otros evangelios, en la casa de Pedro, y la multitud se agolpó, de modo que no podían llegar a la puerta unos hombres que andaban con un paralítico que lo querían acercar a Jesús para que él lo sanara. El Señor, dice la Escritura, de que predicaba la palabra y la multitud se agolpaba para escucharlo. Los hombres, dice que subieron al techo de la casa, abrieron el techo de la casa y bajaron con unas cuerdas a los pies de Jesús al paralítico que ellos llevaban. El sermón quedó interrumpido. La Escritura dice que el Señor, al ver la fe de estos hombres, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero ahí estaban nada más ni nada menos que los líderes religiosos del tiempo de Cristo, los escribas y los fariseos, que cuando escucharon estas palabras empezaron a cavilar en sus mentes y en sus corazones: ¿quién es este hombre? Blasfemias dice, porque el único que tiene derecho o autoridad para perdonar pecados es Dios. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo, conociendo los pensamientos de sus mentes y de sus corazones, les hizo la pregunta: ¿por qué caviláis en vuestros corazones estas cosas? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y la Escritura dice que el Señor les dice: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, dirigiéndose al paralítico le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante el paralítico se levantó y todos glorificaron a Dios y dijeron: grandes cosas hemos visto en esta hora. Es impresionante, ¿no? la lectura de la palabra del Señor en estos pasajes bíblicos. Es muy impactante, me emociona mucho esta lectura bíblica y hay muchas lecciones que nosotros podemos aprender de la palabra del Señor. Bueno, en primer lugar, nosotros encontramos que el Señor Jesucristo estaba predicando la palabra y que la gente se agolpaba, pero en la multitud habían diferentes tipos de personas. Habían unas personas que se acercaban al Señor por curiosidad, otros se acercaban por escuchar la palabra, otros se acercaban porque esperaban que el reino terrenal se estableciera pronto por medio de este llamado Mesías. Otros se encontraban para señalar y para criticar a Jesús, el caso de los escribas y fariseos. Pero unos hombres, 4 de ellos, dice la Escritura, que se acercaron con la fe de un niño que depende del amor de su Padre Celestial. Y bajaron por el techo de la casa a un paralítico que era amigo de ellos,
no se sabe si era algún familiar, pero la escritura dice de que los 4 hombres bajaron al paralítico y lo pusieron a los pies de Cristo. Dice la escritura que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y esta es la primera gran lección que nosotros aprendemos, porque el Señor Jesucristo no vino a darnos solamente la sanidad física. La principal tarea de nuestro Señor Jesucristo fue la de sanar la enfermedad espiritual, la enfermedad de la lepra, del pecado que todos tenemos, hasta que Jesús nos limpia de esa lepra. Y la escritura dice que en el contexto bíblico, el Espíritu Profecía clara, que este hombre había sido torturado por muchos años por el hecho de que se le señalaba que la condición por la cual él se encontraba de esa manera era precisamente por la propia culpa de sus pecados. Y dice que eso le llenaba de peso su conciencia y no lo dejaba vivir tranquilo. El Señor Jesucristo, conociendo la necesidad más profunda de este hombre, le dijo lo que realmente él necesitaba escuchar: que sus pecados le eran perdonados. Y de esa manera él se quedó con la paz en su alma de que sus pecados habían sido perdonados. La luz del cielo iluminó el rostro del paralítico y el Espíritu Santo lo inundó con la paz de recibir el perdón de los labios del Señor. Pero los escribas y los fariseos, al escuchar estas palabras, y la multitud, no se maravillaron. Ellos, los líderes religiosos más bien, empezaron a señalar a Cristo de blasfemo. ¿Quién es este hombre? Porque el único que tiene derecho a perdonar pecados es Dios. El Señor Jesucristo le demostró su divinidad y Él les lee sus pensamientos y les dice: ¿por qué caviláis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice la Escritura que el Señor les dice: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y todos se maravillaron y dijeron: grandes cosas hemos visto en esta hora. Otra lección que podemos aprender es que la gente, la multitud, está más ansiosa y alaban más a Dios por los milagros de la sanación física antes que de la sanación espiritual. Lo primero que el Señor hizo fue sanarlo espiritualmente, pero ninguno alabó al Señor, ninguno glorificó al Señor. Más bien él recibió críticas, señalamientos, lo señalaron de blasfemo. Un pecado, la blasfemia era un pecado que era condenado con la muerte. Es decir, los escribas y los fariseos estaban diciendo que este hombre blasfemo merecía morir por el hecho de estarle perdonando los pecados al paralítico. Pretender perdonar pecados, porque el único que tiene derecho a perdonar pecados es Dios. Y aquí nosotros encontramos que cualquier ser humano, aparte de Cristo, que se atreva o se atribuya el derecho o la autoridad de perdonar pecados a otros, está cometiendo blasfemias. Hoy en día hay instituciones políticas religiosas que le dan autoridad a sus sacerdotes de perdonar pecados a otros, y eso es una blasfemia de acuerdo al contexto bíblico. Y el Señor les dijo de que para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados, en otras palabras, Él les dice: para que veáis que el Hijo del Hombre es Dios hecho hombre, porque el nombre de Cristo, conocido como Emmanuel, el ángel le dijo: será llamado Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Para que veáis que el Hijo del Hombre es Hijo de Dios, es Dios hecho carne, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ahí todos se maravillaron. Ahora, lo que me llama la atención es que él preguntó: ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para el creador del universo entero, que creó los mundos y todo lo que existe con el poder de su palabra,
La Escritura dice de que Él habló y existió. Él mandó y vino a ser. Él dijo y vino a la existencia. Todo lo que ha sido creado con el poder de la palabra de Cristo. Todo fue creado por Él y para Él y por medio de Él. Y entonces cuando el Señor le dice que es más fácil decir, y Él les hace el milagro de sanar al paralítico. Y eso fue muy fácil. Al momento de que el Señor expresó las palabras, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, el paralítico fue sanado, porque hay poder en las palabras de Cristo. Todo lo que ha sido creado por el poder de su palabra, y cuando Él habló, esa palabra llena de poder le dio la sanidad al paralítico. Ahora, lo interesante del caso es que Él preguntó qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para el Señor fue muy fácil decir, tus pecados te son perdonados. Pero para que esos pecados pudiesen ser perdonados, no era el solamente de hablar para que se cumpliese. Pero en sí la palabra de Cristo tenía el poder de perdonar los pecados. Decirlo era prácticamente, era un hecho. Los pecados de ese paralítico quedaron perdonados. Pero no solamente fue por el poder de la palabra de Cristo, sino que el Señor tuvo que pagar un infinito sacrificio para que los pecados de ese paralítico pudieran ser totalmente perdonados y consumados. Es decir, cuando Él estaba en el Getsemaní, fueron 3 veces las que oró a su Padre para que la copa de la ignominia de los pecados de toda la humanidad pasara sin que Él la bebiera. Y Él aclaró, pero no sea como yo digo, sino que sea hecha tu voluntad. Pero claro, el amor de Cristo fue más poderoso que la copa de la amargura, de la ignominia, de los pecados de la humanidad. Y Él bebió hasta lo sumo la copa que el Padre le dio a beber. La copa la tomó por completo. Pero eso implicaba el que los pecados de ese paralítico pudiesen ser perdonados. No era solamente decir tus pecados te son perdonados. Decirlo fue fácil para Cristo, pero cumplir totalmente la consumación de la paga del pecado de toda la humanidad implicó un sacrificio sumamente infinito. Y aquí nosotros encontramos preciosas lecciones para cada uno de nosotros. Ahora, entre otras lecciones también encontramos que la sanación del paralítico físicamente hablando fue también un testimonio para los escribas y fariseos que estaban cavilando en sus corazones. Porque el Señor le dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es decir, el milagro de la sanación física fue hecha en favor del paralítico, pero para testimonio de los escribas y fariseos que cavilaban en sus mentes y en sus corazones de que Cristo era un blasfemo. Es decir, el anhelo ferviente del Señor al sanar al paralítico era ganar también para la salvación a esos mismos que lo estaban señalando de blasfemo y que lo menospreciaban de un simple hombre pecador porque decía estas cosas. Maravilloso e impresionante es el amor de Dios. La Escritura dice, con amor eterno te he amado por cuanto te he mostrado mi misericordia. Muy bien, vamos a la siguiente controversia. La lección del día lunes dice el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Muy bien, el versículo de este día, o los textos de este día, lo encontramos en el mismo capítulo 2, el versículo 13 al 22. Y esto se da en un contexto de que el Señor Jesucristo iba pasando por cierto lugar y de repente se encontró a un cobrador de impuestos llamado Leví. Él era el mismo Leví Mateo, hijo de Tadeo. Y le dijo, sígueme. Al instante, Leví lo siguió dejándolo todo
Y en ese mismo día, Leví dice que preparó una cena, preparó un banquete para el Señor e invitó a sus compañeros que eran también cobradores de impuestos como él. Cuando vieron esto, ¿quién creen ustedes? Nada más y nada menos que los líderes religiosos del tiempo de Cristo. Empezaron a criticar al Señor Jesucristo y se acercaron cizañosamente a los discípulos y le dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y con pecadores? Estaban metiendo cizaña. Cuando el Señor escuchó estas palabras, les dice y les aclara: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no vine a buscar justos, sino pecadores, para que se arrepientan y sean salvos. Esta controversia se da en este contexto del llamado de un cobrador de impuestos llamado Leví Mateo. ¿Por qué es una controversia? Bueno, porque los cobradores de impuestos eran las personas más repudiadas en el pueblo judío, porque eran judíos que habían traicionado a su nación aceptando un puesto de cobrador de impuestos de parte del gobierno romano, y ellos, aprovechándose de ese puesto, cobraban los impuestos para Roma, pero también cobraban extra impuesto para ellos mismos. De esa manera se enriquecían ilícitamente con la explotación de sus conciudadanos, y de esa manera eran personas repudiadas, señaladas como lo peor de lo peor, como la escoria de la sociedad, porque obviamente eran unos estafadores, eran unos ladrones, eran unos aprovechados, sinvergüenzas, eran lo peor de lo peor. Y el Señor llamó a uno de este círculo, este círculo social, a ser uno de sus discípulos. ¿Se pueden ustedes imaginar la controversia que generaron los escribas y los fariseos, y el escándalo, el grito que pusieron en el cielo cuando el Señor llamó a uno de ellos y le dijo que lo siguiera? Al instante Leví Mateo dejó todo, lo siguió y hizo un banquete para el Señor, y llamó no a los líderes religiosos, porque ellos no se asociaban con este tipo de personas, porque eran pecadores, eran repudiados, y al acercarse a ellos era como contaminarse espiritualmente. Así es que Leví Mateo llamó a sus compañeros publicanos como él, cobrador de impuestos como él, con la esperanza de que el mismo llamado que él había recibido, también ellos, sus compañeros, podrían recibirlo también. Cuando los escribas vieron esto, que el Señor no solamente llamó a uno, ahora estaba en un banquete comiendo con puros publicanos, con puros cobradores de impuestos, con puros sinvergüenzas de la sociedad, lo peor de lo peor. El Señor estaba ahí comiendo con todos ellos. Entonces los escribas y los fariseos no desaprovecharon la oportunidad y empiezan a meterle cizaña a los discípulos y le hacen la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué vuestro maestro, ese vuestro maestro, el que come con publicanos y con pecadores, con lo peor de la sociedad, por qué? La pregunta ¿por qué? Me llama la atención, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la causa de que él esté comiendo con ellos? Es algo insólito. ¿Por qué vuestro maestro? De él ustedes quieren aprender. Eso es lo que él está. Esas eran las implicaciones de la pregunta de los escribas y los fariseos. Gente muy que tenía mucha influencia. Cuando Jesús escuchó esto, pues los contrarrestó en el mismo instante. La escritura no dice que los discípulos respondieron palabra alguna, pero el Señor sí respondió. Y Él los mide en su propio terreno y le dice: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Es decir, ustedes dicen que ellos son lo peor de lo peor. Sí, tienen razón. Ellos son publicanos, son pecadores. Pero a estos vine a llamar yo.
Por ellos yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos son publicanos, son pecadores, reciben el desprecio de la sociedad y ellos están conscientes de su condición. Y es por eso de que el Señor estaba comiendo con ellos. Pero estaban unos ahí que eran religiosos, que se creían santos, que se creían justos, que se creían mejor que los publicanos. Uno estaba orando una vez en un templo y dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, adúlteros, fornicarios, ladrones, ni aun como este publicano que está acá. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y el otro dice que era un publicano y que no quería levantar los ojos al cielo y dijo: Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Bueno, aquí se resume el contexto de esta controversia. El Señor les dice en esta parábola: de cierto os digo de que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro no, porque el que se justifique, el que se ensalce, será humillado, mas el que se humille será ensalzado. Ellos estaban recibiendo humildemente al Salvador con un banquete. En cambio, los líderes religiosos del tiempo de Jesús estaban solamente recibiéndolo con señalamientos, con críticas, con juicio, que era un blasfemo, que era por qué se juntaba con pecadores, y esta era la controversia de ese entonces. Bueno, más adelante en esos mismos versículos encontramos que llegaron otras personas a preguntarle a Jesús que por qué los discípulos de Juan y los escribas y los fariseos ayunaban y por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. Y vemos aquí otra controversia acerca de un asunto religioso. ¿Por qué los discípulos de Juan y los escribas y fariseos ayunan y por qué tus discípulos no ayunan? Ahora se acercaron a Jesús buscando controversia en contra de sus discípulos. Y el Señor les dice: mientras el esposo está en las bodas, se están celebrando las bodas y el esposo está con ellos, ellos no tienen necesidad de ayunar. Cuando el esposo se ha quitado, entonces ellos ayunarán. Y les aclara que un trapo viejo, un remiendo de un trapo viejo no se remienda con una tela nueva, porque va a dañar, va a ser peor el remiendo del trapo viejo. Luego les hace otra parábola y le dice de que un odre viejo no puede recibir un vino nuevo, porque si no el odre viejo se rompe y se va a gastar todo el vino y va a ser peor la situación. El vino nuevo se echa en un odre nuevo para que pueda durar y pueda recibir el buen vino, el vino nuevo. Con estas dos ejemplificaciones el Señor dio muchas lecciones importantes, pero antes de ir a estas vamos a hacer algunos puntos con respecto al ayuno. Bueno, en primer lugar, las personas, los que se acercaron a Cristo, me imagino que eran algunos enviados de los escribas y fariseos, o tal vez eran los escribas y fariseos. San Marcos no aclara quiénes eran, pero se acercaron buscándole controversia a Jesús con respecto al tema del ayuno. El Señor no quiere que nosotros hagamos algo por imposiciones de otros. Es decir, los discípulos de Juan ayunaban, los escribas y fariseos ayunaban y estaban reclamándole a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban. El Señor no quiere que nosotros hagamos cosas por imposiciones de segundos o de terceros, pero si nosotros sentimos la necesidad de ayunar dirigidos por el Espíritu Santo, entonces debemos de seguir los parámetros que el Señor mismo ha dejado con respecto al ayuno. Es decir, el Señor está en contra del exhibicionismo religioso. Él dijo, por ejemplo, cuando vosotros ayunéis, lavad vuestro rostro para que las personas no se den cuenta que vosotros ayunáis. No seáis como los escribas y fariseos que ayunan y tocan trompeta delante de la gente y empalidecen su rostro para mostrar a la gente que ayunan. El Señor dijo, os digo que ciertamente ya tienen su recompensa. Lo que el Señor quiso decir era que lo único que ellos ganaban era el aplauso y la aceptación de las personas
cuando ellos mostraban a la gente su exhibicionismo religioso. Pero él dijo, cuando vosotros ayunéis, ayunad a vuestro Padre que está en secreto, lavad vuestro rostro, no mostréis a la gente que ayunáis, para que vuestro Padre que ve en secreto os recompense en público. Otra de las lecciones que nosotros encontramos, que el Señor les dijo, el esposo está con ellos, y mientras el esposo está con ellos, no tienen necesidad de ayunar. Es decir, cualquier ritual religioso que tanto los discípulos de Juan o los escribas y fariseos hacían sin estar celebrando la venida de Cristo a esta tierra, era un simple ritual religioso que era vano, que era como un metal que suena o como un címbalo que retiñe. No tenía ningún valor en sí mismo. El Señor Jesucristo dijo unas palabras muy claras por medio del profeta Isaías. Él dijo en una ocasión, estoy harto de vuestras congregaciones, vuestras ofrendas, vuestros toros, vuestros machos cabrillos que me presentáis delante de mí. No los puedo soportar. Vuestros sábados, vuestras lunas nuevas me son abominación. ¿Por qué razón? Porque los líderes religiosos del tiempo de Cristo y en el tiempo del profeta Isaías, y posiblemente también en el tiempo de nosotros estamos llenos de rituales religiosos, pero carecemos de la esencia de la verdadera religión, que es mediante una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mientras ellos estaban señalando, criticando, juzgando a Cristo, a sus discípulos, estaban pretendiendo ser muy religiosos y ser muy celosos religiosamente por medio de ayunos, por medio de rituales, por medio de sacrificios, por medio de ofrendas. Y es aquí donde vienen las otras aplicaciones que el Señor Jesucristo les da a entender. Un remiendo de un vestido viejo no se remienda con una tela nueva, porque se hace peor el remiendo. Un odre viejo no puede recibir un vino nuevo. Es decir, mientras ellos querían tapar el remiendo de sus vestiduras viejas con rituales religiosos, hacían peor el remiendo, porque su vestidura era vieja, su vestidura no servía, no era acepta delante de Dios, no era un remiendo con un vestido nuevo de apariencia religiosa, de rituales, de ayunos, de ofrendas, de sacrificios, lo que ellos necesitaban. Ellos necesitaban una vestidura completamente nueva, y esa solamente Cristo se las podría otorgar por medio de la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para que el vino nuevo pudiera ser vaciado en los odres, el odre tendría que ser nuevo, porque el odre viejo no podría recibir el vino nuevo, porque se quebraban y se despilfarraba todo. Iba a ser un total desperdicio. Y eso fue lo que pasaba. Ellos no se vaciaban del viejo hombre y no podían recibir el vino nuevo que el Señor traía. Las palabras de Cristo eran espíritu y eran vida. En ese tiempo son espíritu y son vida para hoy en día, pero nosotros necesitamos estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y ahí la importancia de no poner remiendos, ni de recibir el vino nuevo en odre viejo, sino de recibir la completa vestidura nueva de la justicia de Cristo, porque nuestra justicia son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios. Solamente la justicia de Cristo, la vestimenta de Cristo es que es acepta delante de Dios. Solamente la nueva criatura creada por Dios para buenas obras puede recibir el vino de la presencia de Dios por medio de su Santo Espíritu, que ha sido creado y ha sido dado para buenas obras, para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Muy bien, ya el tiempo me avanzó. Vamos a la lección del día martes. El Señor del sábado, la controversia con respecto al sábado. La lectura de este día la encontramos en San Marcos 2, 23 en adelante, 23 al 28.
Esta controversia se da en el contexto de que los discípulos iban de camino y de repente dice que pasaron por un campo que tenía, me parece que eran espigas, no sé si es el fruto de la vid, y ellos empezaron a recoger espigas para comer porque tenían hambre. ¿Y quién creen ustedes que estaban ahí viendo a ver en qué cachaban a los discípulos o viendo a ver en qué cachaban al Señor Jesús? Nada más y nada menos que los controversiales. Siempre hay gente que está pendiente de lo que tú haces, de lo que el otro hace, para criticarte, para señalarte, para juzgarte, pero nunca están para darte una mano, para ayudarte en una necesidad. Siempre están ahí para señalar, para criticar, para juzgar, pero no están ahí para ayudar. Hay ahí el espíritu que los guía a este tipo de personas. Muy bien, entonces empezaron a criticar a los discípulos y le hacen un reclamo a Jesús. Señor, le dijeron, ¿cómo es posible que tus discípulos hacen lo que no es lícito en día de reposo? Y el Señor los encara con amor, con misericordia. Me imagino la mirada tierna del Salvador tratando con esta gente dura de corazón, criticones, juzgones, señalones. Les dice, ¿no habéis leído, hijitos míos, lo que está escrito en la palabra del Señor? Cuando David iba huyendo con sus compañeros de Saúl y no tenían que comer, y el sacerdote, me parece que es Eleazar, no me recuerdo el nombre del sacerdote, no me recuerdo, ahí está en los versículos 23 al 28 la lectura bíblica de este día. Pero el sumo sacerdote de ese tiempo que estaba a cargo, les dio a comer de los panes de la propiciación, que no les era lícito comer a ellos, pero se los dio por un acto de misericordia. Y entonces le dice, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Con esto el Señor Jesucristo les quiso dar a entender que Él misericordia era lo que pedía y no sacrificios. No era lícito, según para la tradición judía, que ellos recogieran espigas y comieran porque tenían hambre. Ahora, esto es muy diferente con el hecho de vendimiar los campos en día sábado. Es decir, era muy diferente la aplicación de trabajar en sábado en la agricultura con el hecho de que ellos pasaran por un campo y recogieran frutos para saciar el hambre, la necesidad física que ellos tenían. Pero ellos eran tan estrictos y tan celosos con sus rituales religiosos, con sus tradiciones, que estaban dispuestos a que la gente se muriera de enfermedades, se murieran de hambre, con tal de que no transgredieran la tradición de ellos. Es decir, pisoteaban la ley de amor que Dios había dejado con respecto al beneficio de la ley del sábado, con beneficiar al ser humano. El sábado fue hecho por causa del ser humano y no el ser humano por causa del sábado. Y aquí pues nosotros encontramos muchas aplicaciones. Hay muchas personas que hoy en día se toman de estos versículos y de estas controversias que señalaban a Cristo de que mandaba al paralítico que le llevara la camilla en día de reposo, que la mayoría de las sanidades las hizo en sábado, la más prominente de los evangelios, y entonces ellos consideran, la mayoría de la cristiandad, de que el sábado ya no es necesario guardarlo. Pero es todo lo contrario. El Señor Jesucristo vino a dar un ejemplo certero de cómo se debe de guardar el día de reposo del cual Él es el Señor. El Señor, dice, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y cuando Él dice aún del día de reposo, está enfatizando que el día de reposo es un día santo, es un día sagrado, es un día que fue apartado por el mismo Señor en la creación para que nosotros estuviéramos en íntima comunión con nuestro Dios, apartado de todas las tareas comunes de la semana. Esto no implicaba el que nosotros pudiésemos hacer obras de bondad, obras de caridad, y en caso de emergencia inclusive
obras que no eran lícitas en situaciones comunes, se podían hacer para hacer misericordia a otros, como fue el caso de David y sus compañeros cuando comieron los panes de la propiciación en un caso extremo de emergencia para salvaguardar la vida de unas personas. En otra ocasión el Señor se encontró con otros controversiales y lo querían matar porque iba a hacer una sanidad de una mano seca. Y el Señor les hace la pregunta, ¿qué es ilícito hacer en día de reposo? ¿Quitar la vida o dar la vida? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Porque los judíos tenían un dicho muy popular que decía que el no ayudar a alguien que estaba en peligro de su vida era lo mismo como quitarle la vida por no ayudarlo. Hoy en día se podía mencionar como un caso de negligencia. Si usted tiene el poder de ayudar a alguien en un caso de necesidad extrema y no lo hace, usted es culpable de negligencia y puede ser culpable en una corte judicial. Y hay muchos casos de negligencia hoy en día. Bueno, el no ayudar a alguien en día de reposo era un caso de negligencia teniendo el poder de hacerlo. Mientras que ellos estaban cavilando en sus corazones el queriendo quitarle la vida a Cristo porque lo acusaban de quebrantador del sábado, él estaba dando un ejemplo certero de cómo se debe de guardar el verdadero día de reposo de acuerdo al mandamiento que él estableció en su santa ley. Muy bien, el tiempo me ha avanzado mucho y vamos a la lección del día miércoles y jueves, que son una lección junta. Vienen algunas lecciones aquí aplicables. La lectura de este día se encuentra en Marcos capítulo 3 versículo 20 al 35 y la voy a resumir por cuestión de tiempo. Dice la escritura que el Señor estaba enseñándole a la multitud, el cual había una gran multitud que no tenían tiempo ni para comer. En eso sus familiares, sus hermanos y sus familiares dijeron, él ha perdido el sentido, no está en sí, vamos a traerlo porque está haciendo cosas fuera de sí. Mientras tanto ellos van de camino, dice la escritura, que los escribas y los fariseos empezaron a acusar a Cristo de que por el espíritu de Belcebú él echaba fuera los demonios y los malos espíritus. Y el Señor los reprende con amor y misericordia para que no cometan el pecado imperdonable del cual él les advierte a continuación. Y él le dice, si Satanás echa a Satanás, Satanás no puede prevalecer. Si una casa está dividida consigo misma, esa casa no puede prevalecer. Pero si yo echo a Satanás por el Espíritu de Dios, entended que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Toda blasfemia le será perdonada a los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, la blasfemia del Espíritu Santo no le será perdonada, sino que serán sujetos, sino que serán tomados para juicio de condenación. Con esto el Señor dio a entender y dio una aseveración de que ellos estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo porque estaban viendo la convicción de que el Señor echaba fuera demonios por el poder del Espíritu Santo, pero ellos rechazaron esa convicción tan clara y tan patente y empezaron a decir que Cristo estaba posesionado de malos espíritus. Y el Señor les dice, lo que ustedes dicen no tiene ninguna lógica ni ningún fundamento bíblico, pero pongámoslo con la lógica. El Señor se va a la lógica de ellos primeramente. Ok, dice él, si Satanás echa fuera a Satanás por medio de Satanás, entonces Satanás no va a prevalecer. Satanás está dividido. Si él echa a los demonios por el espíritu de los demonios, entonces Satanás está en guerra contra sí mismo. Su reino no va a prevalecer. Satanás está perdido. Una casa dividida consigo misma no puede prevalecer. Y eso pues lo puso muy claro el Señor. Ahora, si yo, dice el Señor, echo fuera a Satanás por el Espíritu Santo, entended que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Pero vosotros no queréis entender. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dijo el profeta Isaías. Ellos tenían ojos pero no veían. Tenían oídos pero no oían. Es decir,
Jesús hizo señales y milagros y aún así ellos lo rechazaron y sellaron su suerte de condenación porque cometieron el pecado imperdonable de blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuando el Señor estaba haciendo los milagros, lo hacía bajo el poder del Espíritu Santo. El Señor dijo: el Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido a dar libertad a los cautivos de Satanás, a predicar el año nuevo de salvación, a dar buenas nuevas a los humildes, a sanar a los enfermos. Y todo esto el Señor lo hizo guiado y ungido por el Espíritu Santo. En el mismo día de su bautismo, la voz del cielo se escuchó por todas partes: este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. El Señor fue ungido por medio del Espíritu Santo y era guiado por el Espíritu Santo. Pero a esta manifestación del Espíritu Santo, los escribas y los fariseos decían: es el poder de Belcebú, es el poder de Satanás. Y aquí ellos sellaron su propia suerte, cometiendo el pecado imperdonable de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Bueno, volvemos a la siguiente aplicación. De repente llegaron sus familiares y lo mandaron a llamar. Le dijeron a Jesús: tu madre y tus hermanos te mandan a llamar. Y el Señor le dice: mi madre, mis hermanos, mis hermanas son los que hacen la voluntad de mi Padre. Con esto el Señor Jesucristo dio a entender que había una marcada separación entre su familia terrenal y la familia celestial. Él dijo: sí, yo tengo una familia, yo tengo madres, yo tengo hermanos, yo tengo hermanas, yo tengo tíos, yo tengo primos. Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Porque ellos, los que lo mandaron a llamar, sus hermanos, su madre, sus hermanos, lo mandaron a llamar porque ellos decían que el Señor estaba fuera de sí, que había perdido los estribos, que la gente no estaba comiendo porque Él estaba exhaustivamente enseñándoles del reino de Dios. Y entonces estaba en contraposición del divino Maestro que había venido a salvar a los pecadores y a salvar lo que se había perdido. Y ahí el Señor hizo la marcada separación entre que ni aún su mamá ni aún sus hermanos se podían interponer en hacer la voluntad de su Padre. Mi madre y mis hermanos, dijo el Señor, son los que hacen la voluntad de mi Padre. Muy bien, mis queridos hermanos, aquí ha llegado el resumen extendido de la lección de la escuela sabática, de la lección número 3. Espero que haya sido de mucho provecho para cada uno de ustedes, y la invitación es para que me acompañen a la lección número 4, que se titula Parábolas. Ahí nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Bendiciones para todos.